Hola gente de YouTube, soy Razo453, este video os hablaremos sobre relato basado en hechos reales. Sin más preámbulo, aquí comenzamos. Tiempo habían mandado a mi unidad a un destacamento de seguridad en una refinería de Pemex ubicada en Cadereyta NL. Éramos en total 30 efectivos, que llegaríamos a relevar otra unidad de apoyo que venía de otra región del país. Nosotros pertenecíamos a un batallón de infantería local, y llegamos casi de inmediato de recibir la orden. Al llegar al inmueble comenzamos a montar el puesto de vigilancia, y hacer un reconocimiento del lugar. Luego de que nos entregaran el mando, cada uno de nosotros tomó un rol de vigilancia y un punto específico. La razón por la que habíamos tantos elementos es que eran tiempos difíciles. En el estado estábamos en alerta por los constantes incidentes en materia de seguridad. Había una guerra y nosotros teníamos que estar siempre alertas para no ser emboscados en patrullajes o sorprendidos de alguna forma con la guardia abajo. Estábamos algo desconcertados ya que el mando del relevo nos informó que días antes habían encontrado los cuerpos de unas personas que habían sido torturadas y ejecutadas a escasos 20 metros del perímetro de seguridad. Un mensaje o una advertencia quizá para un grupo rival o para nosotros. El área donde habían sido encontrados estaba sin iluminación y era un lugar inmontado, por lo que ese punto ciego lo conocían las personas que habían tirado a los muertos. No queríamos correr riesgos, así que se organizaron patrullas para recorrer ese lugar sin ser vistos. Habían pasado 4 días y no hubo incidentes. A mí me había tocado la guardia de la madrugada y el relevo era a las 3 am. Como el destacamento estaba alejado del punto de vigilancia, había que hacer un recorrido previo en vehículo y llegar al lugar. El tiempo que nos tomaba hacer esta maniobra eran aproximadamente 40 minutos. El camino era tedioso y en total oscuridad, solo iluminado por los faros de los vehículos, todos alerta y con las armas listas para entrar en combate por si nos salía una emboscada. Mientras veía la agreste vereda enmontada y polvosa iluminada apenas unos metros, escuchaba la conversación de unos compañeros. No había puesto atención a lo que decían hasta que el soldado Ortega mencionó algo extraño. Sí, es cierto lo del muerto. He sentido que se me sube también. Yo me quedé desconcertado después de escuchar aquello y no dudé en preguntarles sobre qué hablaban. Uno de ellos, el soldado Ramos, comenzó a platicar que la segunda noche de habernos instalado notó que de madrugada uno de sus camaradas, con el que llevaba una gran amistad, empezó a hacer ruidos estando acostado en su cama, por lo que él despertó y vio que su amigo intentaba despertar, pero su cuerpo estaba tenso y sudaba copiosamente. Jalaba aire como si se estuviera ahogando. Se levantó inmediatamente para ayudarlo y lo comenzó a sacudir para que se despertara. Extrañamente tenía sus ojos abiertos y viendo fijamente al techo. Luego de un rato de sacudirlo, el compañero se levantó asustado y respirando trabajosamente, claramente asustado, algo raro porque no era un soldado temeroso. Luego de darle un trago de agua y calmarse, le contó que llevaba algunos minutos que se le hicieron eternos tratando de despertar, intentando gritar o moverse, y que entró en pánico cuando sintió que algo se le montaba encima con intención de matarlo. Al escuchar eso enseguida se rió, burlándose de su sueño, y le dijo que faltaba poco para relevar. Sin embargo, él también sintió algo poco después de acostarse y dormir un poco. Él sintió que su cuerpo comenzó a flotar por encima y que se vio dormido, en un estado de relajación total. Sintió que sus nervios hormigueaban de pies a cabeza y luego todo se hizo oscuro, desaparecieron los camastros, la galera y todo se hizo totalmente negro a su alrededor. Después el frío. Un intenso frío lo rodeó haciéndolo temblar, y lo más inquietante fue el silencio. Era todo falto de sonido hasta que sintió que algo se postraba sobre él y sintió pánico de que le hiciera daño, e intentó de la misma forma despertarse sin lograrlo durante un rato. Hasta que su compañero lo trajo de vuelta, ya estaban las luces encendidas y todos se preparaban para la guardia. Al escuchar esas historias, me quedé sorprendido y con muchas dudas. Sin embargo, todos entre risotadas y bromas, les decíamos que no creíamos nada de lo que decían, que eran puros cuentos.
Durante la guardia estuve pensando en esos relatos y en la posibilidad que eso ocurriera, me parecía imposible. Pero algo me decía que ellos en realidad estaban diciendo la verdad. Así me la pasé hasta que llegó el relevo y regresamos al destacamento, eran las 6:50 am. Apenas estaba clareando y dejé el armamento y comencé a quitarme mi equipo para descansar. Pero esa idea de la subida del muerto me inquietaba. No quise pensar más, estaba cansando y me acosté con el uniforme y las botas puestas. Era común y en ese turno había que estar alertas. Apenas acomodé la cabeza en la almohada y mi cuerpo comenzó a tener un estado de relajación inusual, comenzó a pesarme, sentí que se hundía en el colchón y luego un extraño zumbido que se mezclaba con los sonidos de la mañana. Al principio me pareció placentero poder descansar así. Pero luego sentí que alguien se subía al colchón de mi litera, al notar que se movía. Todos mis sentidos se alertaron al sentir eso, sentí que estaba en peligro y acostumbrado a eso abrí los ojos solo para ver que en realidad el horror que estaba frente a mí era real. Una sombra negra, una mancha oscura sobre la realidad estaba ahí, frente a mis ojos, intentando subir a mi litera. Lo único que no era negro eran un par de ojos brillantes que parecían emitir una luminiscencia roja. El pánico que sentí al ver que le faltaba alzar su otra pierna para estar totalmente encima de mí hizo que mis extremidades pesaran, no podía moverme, hablar o gritar, empecé a temblar. Mi único pensamiento era poder mover al menos un brazo para alcanzar mi bayoneta en el pecho. Pero era imposible, no podía moverme un solo centímetro. De alguna forma y con un esfuerzo sobrehumano, logré levantar un poco la cabeza, pero esa cosa se acuclilló sobre mi humanidad y pegó su rostro sobre el mío, mirándome con ese par de ojos que reflejaban la muerte. Enseguida la pesadez regresó y mi cabeza se subió sobre la almohada y aquello sobre mí. El ruido que sentía eran zumbidos que se hacían intensos cada que se acercaba y me miraba con detenimiento. Quise luchar, quise poder moverme. Pero era imposible, no sé cuánto tiempo pasó en esa posición, y a pesar de que podía ver la luz de la mañana y el sol reflejado en la pared, aquella cosa parecía no inmutarse por nada. De alguna forma empecé a luchar contra mi temor e intenté relajarme. La sensación de indefensión nublaba mi pensamiento y empecé a razonar que todo eso no era lógico o real, simplemente no debía estar pasando. Luego de tener esa idea, aquello negro simplemente se fue escurriendo lentamente hasta desaparecer de mi vista y luego de un rato, sentí que la movilidad regresó a mí, me levanté enseguida y empuñé mi bayoneta con las manos temblorosas y mis ojos bien abiertos, el terror aún anidaba mi corazón y mi mente, lentamente me fui asomando por un lado de la cama, para ver que aquello no estuviera ahí. Sentí alivio cuando vi que no había nada, todos los compañeros dormían y la mañana estaba soleada. Lloré, sentí una impotencia y un temor horribles que me hicieron llorar desconsolada y calladamente, mientras me acostaba de lado y aferrado a mi cuchillo. Quise por un momento tener una vereta debajo de mi almohada para sentirme seguro, pero intuía que eso no serviría de nada si no podía moverme. ¿Cómo luchar con aquello? Pensaba. Todo lo anterior hizo que mi cordura y mi valor se vieran mermados, sentía miedo y me sentía totalmente indefenso ante algo que no le encontraba explicación. Durante los momentos en los que apenas podía dormir, estaba alerta y eso fue debilitando mi mente y mi espíritu, de algún modo logré controlarlo y lo dejé pasar. Afortunadamente no volvió a ocurrir ese evento y me tranquilicé. Sin embargo, supe que a los demás soldados les estaba ocurriendo lo mismo. Gradualmente todos fueron afectados por los mismos síntomas y por la misma presencia en diferente modo, pero con la misma sensación de terror e indefensión. Fue tal el ataque de este ser en la tropa, que un día se reunieron varios soldados con el comandante para platicar su experiencia y la sospecha de que algo sobrenatural o no humano estaba pasando en la galera. Dada su insistencia y el temor que se reflejaba en los compañeros, el comandante tomó la decisión de que aquellos que quedaban de guardia en la armería se dieran rondines a los dormitorios para revisar si algún compañero no estuviera haciendo ruidos raros o comportamientos extraños durante su sueño. La orden era despertarlo de inmediato y asistirlo en lo que necesitara. Al parecer aquella orden dio resultados, porque de tanto en tanto pasaba algo extraño. Así duramos varios meses en ese lugar y sucedieron eventos inexplicables mientras duró nuestra guardia.
Tanto en la refinería como en las inmediaciones era común ver y percibir cosas que salían de toda lógica y proporción. Eventos no humanos se dieron lugar durante ese periodo y es algo que hasta la fecha me llena de inquietud. Después de mucho tiempo di mi baja en el ejército y me quedaron estas experiencias inexplicables. Hace algún tiempo había terminado una doble jornada de trabajo. Había llegado desde muy temprano y como la época era de mucho flujo de gente el turno se prolongó tanto que terminé al cierre. Estaba muy cansada y mis pies pedían clemencia. Era una época en la que comenzaba a hacer algo de frío e imperaba el mal tiempo. Al salir para retirarme a mi casa, ya había obscurecido y comenzaba la llovizna que acrecentaba la sensación de escalofríos por todo mi cuerpo, aunado al cansancio y al hecho que no llevaba con qué cubrirme bien, terminé por agobiarme y sentirme aún más cansada y ansiosa por llegar a la calidez de mi hogar. Al abrir la puerta un aroma dulce me indicó que mi mamá preparaba atole y eso me relajó al imaginar el sabor dulzón y delicioso de la bebida caliente. Mi papá miraba la tele y mi madre puso un jarro de atole en la mesa en tanto me decía que me sentara a tomarlo. Luego de platicar un rato me levanté de la mesa para ir a mi cuarto el cual se encontraba en la planta alta y para llegar a él, había que subir por unas escaleras exteriores que estaban pegadas a la puerta trasera que daba acceso al cuarto de mis padres. Besé a mi papá en su cabeza calva y luego me despedí de mi mamá. Ella me miró con preocupación y me dijo que si no tenía miedo de dormir sola. Tan solo sonreí y subí las escaleras para meterme a mi cuarto, el cual estaba completamente helado y húmedo. Al quitarme los zapatos, los pies me comenzaron a latir y tomé el alcohol para frotármelos. Quise tomar un baño, pero me dio frío, así que lo haría por la mañana. Acomodé la cabeza en la almohada para descansar un poco y no quise pararme a desvestirme, tan solo jalé la colcha para taparme y empecé a quedarme dormida. Apenas iba a alcanzar un sueño profundo cuando escucho que tocan la puerta de la mina en repetidas ocasiones, espantándome el sueño y poniéndome en alerta. De primera instancia pensé que era mi mamá, ella de pronto subía a mi habitación por algunas cosas. Pero luego noté que pasó mucho rato y la puerta no se abría y aunado a eso unas voces comenzaron a escucharse como si hablaran de cosas que no lograba entender. Algo inquieta levanté la cabeza para mirar, y por el cristal de gota de la puerta, pude notar que afuera había una sombra de alguien que parecía permanecer ahí sin moverse. Pensé que era mi papá porque la silueta era de un hombre. Pero antes de que pudiera decir algo para que pasara, la sombra se movió rápidamente y desapareció ante mis ojos. Me levanté rápido y encendí la luz, pensando que quizá algo había sucedido con mis padres. Me puse un saco y salí para ver, no vi a nadie, el aire helado me pegó en el rostro y me enfrió la nariz y los ojos. Todo estaba oscuro y solo se veía la luz encendida en el cuarto de mis padres, los cuales tenían la puerta abierta. Bajé y apenas iba media escalera cuando mi papá sale de improviso y me dice: ¿Qué pasa, hija? Nada, pa, no subieron. Tocaron la puerta y te vi afuera de la puerta. No, mija, yo apenas acabo de salir. Sentí un miedo horrible cuando mi papá me dijo eso, que solo me di la media vuelta y antes de que pudiera llegar a mi cuarto, resonó la voz de mi mamá que me decía: ¿De nuevo tienes miedo? No lo pude evitar, no contesté nada. Pero el terror me invadió, un escalofrío tremendo me recorrió la espalda y se acrecentó con la corriente helada que me dio en la cara de nueva cuenta. Temblorosa subí y me metí al cuarto tapándome de pies a cabeza. Al poco rato de nuevo sonó la puerta y mis sentidos se alertaron asustados al grado de entrar en una pequeña desesperación. Esperando lo peor, sentí alivio cuando escuché la voz de mi mamá y entró para quedarse a dormir conmigo. Eso me confortó y pude dormir tranquila por esa noche. Todo lo anterior ha venido sucediendo durante algunas noches y de la misma forma han sucedido cosas raras dentro de la casa. Siento un acoso terrible y la sensación de ser observada es inquietante. Lo que más me causó impacto fue una ocasión en la que encontré una especie como de savia de árbol que despedía un aroma agradable que impregnó la habitación y mi ropa, la savia regada por un lado de mi cama. Al investigar el origen me dijeron que era de pirul y que se utilizaba para repeler trabajos de brujería. Todo eso me asusta y quisiera que no me pasara nada. La tensión en mi casa aumenta cada vez más y no sé qué hacer. Vivir sin tener explicaciones de fenómenos extraños es inquietante.
Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo y que no era normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero el ambiente en esa morgue se sentía muy pesada. Sinceramente no me sentía bien en ese lugar. Me habían contado tantas historias de terror sobre ese lugar, que los muertos se levantan a las 3 am, que puedes toparte con una anciana que ronda por el pasillo, que escucharás como los muertos hablan entre ellos. Para mí esas cosas eran puros cuentos. En toda mi carrera nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento, y eso que mi turno siempre había sido de noche. Según cuentan es cuando más pasan las cosas sobrenaturales, o las almas rondan por el lugar. Mi primer turno en esa morgue fue la peor. Me pusieron de asistente a una chica, se veía muy distraída, casi no estuvo conmigo, siempre salía sin avisar, no hablaba mucho, me dejaba sola incluso por unas horas, y cuando regresaba me decía que estaba haciendo otras cosas que no era su trabajo. Me molesté bastante ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas. No le dije nada ya que al otro día traería a mi asistente con el que había trabajado por años. Eran más de las 2:30 de la madrugada cuando mi asistente salió. Le pregunté a dónde iba, me dijo que ya casi era la hora. Me quedé extrañada, quizá era la hora en que descansaba. Como nunca hablé con ella, dejé que se fuera. Estaba realizando el informe de una chica, cuando vi la hora, eran las 2:49 y se me vino a la mente las historias que me habían contado sobre el lugar. Se me escapó un suspiro, ya estaba cansada, así que tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas. Cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo, pensé que era mi asistente, pero ella nunca más apareció. Me quedé pensando en la anciana que ronda por el pasillo, me daba miedo encontrarla y es que no creía tanto en esas cosas. Pegué un brinco cuando mi reloj sonó, indicando que ya eran las 3. Sin darle importancia decidí salir de ese lugar. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente se apagaron las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo. Empecé a escuchar voces, risas diabólicas por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó helada. Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en el que estaban. Casi me desmayaba. Quise salir de ese lugar pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de eso ya no supe nada, ya que al día siguiente amanecí en una de las salas del hospital. Nadie me preguntó qué había pasado, al parecer todos ya sabían de lo que vi. Al rato llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar, sin preguntar nada me dijo: sé lo que viste, qué mala onda de que te hayan dejado sola y sin avisarte nada. ¿De qué habla, doctor? Hace tiempo llegó una anciana grave al hospital, nadie supo de lo que padecía ya que le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada, pero se veía bastante mal. Pasó unas noches en este hospital, y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada a las 3 para ser exactos, la anciana se dirigió a la morgue del hospital, y con un bisturí mató a uno de los forenses y a una de sus asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas que padecía una enfermedad incurable. Cuando realizó el crimen la anciana ya estaba muerta y quien mató a los doctores fue el mismo diablo que utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso a las 3 el diablo viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen, incluso hasta que se levanten. Me habían contado esas cosas pero yo no creía, y la chica que me dejaron de asistente no me mencionó nada. ¿Qué chica? Aquí no hay ninguna chica de asistente. ¿Cómo que no? Era una chica distraída, me dejaba sola a veces, casi no hablaba mucho. Niña, si yo fuera tú, ya no regresaría a esa morgue. La chica que dices seguramente es la misma que mató a la anciana. No puede ser, si estuvo conmigo casi toda la noche. La morgue quedó embrujada desde ese día, ni la anciana, ni el doctor y su asistente han querido dejar este lugar. Dicho esto, el doctor salió de la sala y yo me quedé pensado en qué hacer, si seguir trabajando o no en esa morgue. Lo que vi me dejó traumada, así que ya no quise volver más. Ojalá que haya disfrutado de videos, darle manito y suscríbete para más videos.